Un saludo nuevamente para la comunidad de Simple Trading. En este video estaremos continuando con el tema de los escenarios de contexto convertidos en escenarios de alta probabilidad. Es una miniserie muy interesante que nos permite tener una idea general de cómo podemos hacer una operativa mejor, no solamente para las personas que apenas estamos empezando, sino para en general, cualquier persona que pueda llevar mucho tiempo, que esté buscando un contexto para su operativa, independientemente de la metodología que esté utilizando, de la estrategia, del contenido que esté trabajando. En este caso vamos a estar hablando sobre la expansión. Bien, la expansión es un escenario muy interesante para nosotros porque normalmente es el movimiento en donde nosotros estamos esperando que haya un desarrollo rápido, no solamente en términos de mayor cantidad de pips, sino también en menor tiempo de movimiento, ¿cierto? Entonces vamos a ver que muchas veces el precio se mueve de forma muy rápida, vamos a ver velas mucho más grandes, por ejemplo en H4 vemos movimientos muy interesantes frente a otros movimientos que se desarrollan muy lento, muy pocos pips y que se demoran mucho tiempo para llegar de un lado a otro, ¿vale? Esto depende mucho del estilo de trading, la forma en la que nosotros buscamos nuestra operativa se tiene que acomodar al escenario de contexto. A veces hay personas que entienden mucho mejor cómo operar dentro de los rangos, fuera de los rangos, entiende cómo operar mejor en tendencia, mejor en consolidación. Entonces, yo les recomiendo que intenten todos los escenarios de trading y vean cuál se acomoda mejor a su estilo y a su operativa. En este caso, los movimientos más interesantes que estamos viendo en el mercado normalmente se van a desarrollar durante las sesiones de trading, que es donde vamos a ver una inyección de capital mucho más importante y por ende ese movimiento fuerte que estamos esperando. En términos de trading, una persona en general que sea trader y que busque, digamos, esa disminución del riesgo, ¿cierto? La exposición que hay en el riesgo, en el mercado, perdón, de un riesgo de perder dinero, pues buscamos que se disminuya y también buscamos mucho eso porque queremos proteger nuestro capital. Entonces, esos movimientos rápidos sí que nos interesan mucho porque primero nos dan una seguridad de que el precio se está moviendo a favor de lo que nosotros estábamos pensando y segundo, yo puedo administrar mucho mejor la operación. Mi psicología y mi toma de decisiones no se ven tan afectadas cuando yo estoy menos tiempo en rojo que cuando estoy ganando dinero y cuando estoy viendo que además mi operación se está desarrollando muy bien. Entonces, en este caso, pues digamos el escenario de expansión para muchos va a ser interesante y aquí la pregunta es ¿cómo hacemos para buscar esas expansiones? ¿Cierto? Simplemente una expansión, ya habíamos dicho en clases anteriores de esta miniserie, una expansión siempre se desarrolla después de una consolidación, ¿cierto? Yo veo consolidación, posteriormente hay expansión. Después de la expansión también llegamos a una consolidación, ¿sí? En términos generales, estos dos escenarios se complementan y van de la mano, siempre uno con el otro. Entonces lo que yo quiero buscar es cómo a partir de las consolidaciones voy a ver ese movimiento posterior de desarrollo, ¿sí? Y hay varias formas en que esto sucede o varias formas en las que esto puede desarrollarse. Primero podemos ver una toma de liquidez por debajo de los mínimos o por encima de los máximos de la consolidación para luego empezar a ver ese inicio de la expansión, ¿vale? La otra forma es simplemente que no haya esa toma de liquidez, sino que el precio me empiece a dar una estructura de cambio lenta pero clara, ¿cierto? El precio me empieza a hacer retrocesos y movimientos de expansión posteriores. Este sería el escenario que siempre vamos a ver independientemente de si hay toma de liquidez o no, porque posterior a la toma de liquidez pues yo estoy esperando lo mismo, estoy esperando retrocesos, expansiones posteriores, retrocesos, expansiones posteriores. Entonces yo siempre voy a estar buscando la estructura, qué es lo que me está mostrando el precio. ¿Cuál es la forma más interesante en que yo puedo ver un desarrollo del precio después de una expansión? Hay una forma que es con un inicio, digamos, saliendo de la consolidación, por ejemplo acá, el precio sale por debajo de los mínimos y luego un retroceso hacia alguna zona de liquidez. Idealmente esa zona de liquidez va a estar alrededor del punto medio de la consolidación. A veces
como en este caso el precio sube más a buscar liquidez antes de continuar con esa expansión. A esto nosotros le llamamos desplazamiento. El precio sale de la consolidación del rango de precios. Esa salida para nosotros es un desplazamiento. También lo podemos escuchar como desequilibrio en el precio, porque el precio cuando está dentro de un rango pues está equilibrado, y en el momento en que sale pues digamos que se desequilibra, ¿sí? Entonces ese inicio, si es con un rompimiento inicial, ¿cierto? Con un pequeño rompimiento, luego regreso y luego ya un rompimiento completo, ese es el escenario ideal que nosotros vamos a tener de expansión. Y ese retroceso lo vamos a buscar como buscaríamos un retroceso, un contexto de retroceso, ¿cierto? Como buscaríamos un escenario de retroceso como lo vimos en el segundo video. Estaríamos esperando que el precio retroceda a un order block y continúe con el movimiento bajista, y como les decía, pues ese order block normalmente se va a encontrar en la zona media o la zona de equilibrio o el 50% o el precio justo de la consolidación o del rango de precios, ¿vale? Esa expansión, vamos a ver otros ejemplos por acá, también sucede después de una reversa. Entonces estábamos viendo que por aquí el precio toma liquidez por encima de máximos y empieza a darme un cambio de estructura para una tendencia nueva, ¿cierto? Por aquí veníamos con una tendencia alcista y por aquí ya el precio está rompiendo estructura para una tendencia bajista. Entonces, la consolidación que vemos acá también tiene relación importantísima con las zonas de liquidez. Siempre vamos a pensar en cuál es la zona de liquidez de temporalidad mayor que me está dando el inicio del movimiento posterior. Este escenario de alta probabilidad inicia de esa misma forma. Si yo me subo a una temporalidad mayor, fíjense que por aquí tenemos un order block semanal, qué sé yo, o estábamos viendo un llenado de un vacío de liquidez. Bueno, algo hay ahí, ¿sí?, que me lleva a pensar en la posibilidad de que el precio va a cambiar. Entonces aquí hay una zona de liquidez por encima de máximos, por aquí también hay otro máximo importante, por aquí teníamos un order block también importante. O sea, hay muchos factores, digamos, en esta parte del precio que me llevan a pensar en la posibilidad de cambio. Lo mismo, el precio toma liquidez, pensábamos en la posibilidad de cambio, el precio me empieza a romper la estructura de la consolidación. Fíjense que el rango completo viene hasta estos mínimos. En cuanto el precio me rompe los mínimos, yo puedo buscar el retroceso. Ahora, ojo, porque en muchas ocasiones cuando el precio sale muy rápido, y esto normalmente lo hace iniciando una nueva tendencia, si yo trazo un Fibonacci para buscar un retroceso, puede ser que ese retroceso no se desarrolle hasta una zona de ventas importante. Entonces aquí tenemos que tener claro ese movimiento, y muchas veces lo que podemos hacer es trazar esto desde zonas diferentes, ¿vale? Podemos trazarlo en una temporalidad menor, por ejemplo en H1 podríamos estar buscando esa posibilidad de cambio. En este caso sí vamos a ver el retroceso con unos impulsos más cortos, ¿cierto? De temporalidad menor, más cortos, hacia una zona de ventas interesante. Esta sería una zona de ventas ideal o óptima para nosotros. Entonces, en este caso, sí podríamos utilizar Fibonacci para esperar esos retrocesos. Hay otros casos en los que seguramente vamos a poder marcar el movimiento completo. Por ejemplo, aquí tenemos una toma de liquidez por debajo de mínimos interesante, y aquí podríamos ver que cuando el precio empieza a romperme la consolidación, toda esta, ¿sí?, hace un retroceso hacia una zona de liquidez. Ojo, nuevamente mechas muy largas, podríamos trabajar con cuerpos de vela acá o podríamos trabajar con estos dos que tienen algo de confluencia. Entonces en ese caso tendríamos el 88, o si marcamos por aquí, bueno, lo mismo, tendríamos el 88 como una zona de compras interesante. Fíjense que el movimiento posterior tiende a continuar con esa tendencia nueva que se está creando en la reversa, ¿vale? Aquí estamos viendo un escenario de reversa, pero también podemos ver esto en puntos medios, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso tenemos una reversa contraria a la tendencia, que sería un retroceso de temporalidad mayor. Espero me estén siguiendo. Y ese retroceso de temporalidad mayor, pues me va a llevar a pensar que ya el precio en algún punto pues va a continuar con ese movimiento bajista, ¿cierto? Aquí en este caso viene a tomar máximos, falso rompimiento, y continúa con el movimiento posterior bajista. Estos retrocesos o estos puntos medios en una consolidación muchas veces van a ser esa toma de liquidez
al lado contrario antes de que el precio expanda, ¿sí? Entonces ya dijimos, aquí podríamos ver varios escenarios. Podríamos ver que el precio empieza a desarrollarse desde por acá, ¿sí? Empieza a hacer una estructura de cambio. Idealmente, si me rompe acá mejor, me hace la estructura de cambio y luego se va, ¿cierto? O simplemente me rompe por encima de los máximos y empieza a hacerme la estructura de cambio, que en este caso, digamos, no se ve muy clara en H1, tendría que bajarme a una temporalidad menor para poderla identificar, ¿cierto? Si me bajo a M15, lo que vamos a ver es que la estructura de cambio sí se desarrolla, ¿sí? Miren cómo aquí el precio me deja un mínimo, toma liquidez, me empieza a romper estos mínimos y luego me da retrocesos importantes para la continuación bajista, ¿cierto? ¿Dónde busca la liquidez en este caso? Un order block de temporalidad mayor. Esa es la zona de mínimos que estamos viendo acá, que es tomada por el precio antes de la continuación bajista, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, hasta ahora tenemos 3 escenarios de contexto que en la medida en que yo agrego herramientas de trading, herramientas de liquidez, el entendimiento de la estructura, yo puedo empezar a trabajarlas a mi favor, puedo empezar a trabajarlas para hacer operaciones. Entonces es muy importante combinar todos estos elementos. También es muy importante que veamos que entre ellas hay relación importante y esa relación no necesariamente se da en la misma temporalidad, sino que se da entre diferentes temporalidades. Cuando yo empiezo a mezclar todas esas temporalidades, voy a ver un desarrollo mucho más interesante del precio y un entendimiento mejor de todo el contexto de mercado. Y cuando me bajo ya a una temporalidad mucho menor, esto me sirve para entender cómo el precio se desarrolló en ese momento de la llegada a una zona de liquidez. Ojo, esto es clave, siempre hay una zona de liquidez que me ayuda a determinar el movimiento o el momento también de cambio. Y cuando llega a esa zona de liquidez, entonces ya en una temporalidad menor, en una sesión, digamos, o en un horario específico intradía, pues me permite hacer mi entrada. Esto obviamente se puede complementar con muchos temas más. Por eso nosotros tenemos una mentoría muy detallada con todos estos temas bien explicados. También hay material gratuito para las personas que no tienen la posibilidad de acceder a este material avanzado intensivo que puede servirles para mejorar su operativa. En la descripción les dejo los links de todo lo que tenemos y de cómo me pueden contactar. Espero que les esté sirviendo bastante esta información. Los espero en el último video de esta miniserie. Éxitos, feliz trading.